Mi esposo y mi suegra creían que podían echarme de mi propia casa, hasta que la realidad les explotó en la cara. Durante años, me hicieron sentir como una invitada en el hogar que heredé de mi padre. Pero cuando descubrieron que nunca tuvieron derecho a nada, desataron la guerra, demandas absurdas, secretos financieros, manipulaciones emocionales, y un plan tan retorcido que parecía sacado de una serie de Netflix. Me llamo Laura, tengo 31 años, trabajo como analista administrativa, que en realidad es una forma elegante de decir que hago absolutamente todo en la oficina excepto prender el aire acondicionado, porque eso aparentemente solo lo sabe hacer el jefe. Estoy casada desde hace 6 años con Tomás, un hombre que, si lo ves por fuera, parece normal. Bien vestido, buen trabajo, amable, sonriente. Pero si miras un poquito más allá de esa fachada, bueno, entonces te encuentras con la persona que sigue conectada al cordón umbilical con una extensión industrial de 10 metros. Y detrás de él, como una sombra pegajosa que nunca se despega, está Gloria, mi suegra. Una mujer que está firmemente convencida de que desciende de la realeza, aunque la única corona que ha tenido en su vida es la de un disfraz del Día de las Madres en la escuela de su hijo. Ella habla como si fuera la presidenta de un país, camina como si cada baldosa fuera una alfombra roja y opina. Bueno, opina de todo. De cómo me visto, de cómo hablo, de cómo educo a mi hija, de cómo organizo mi casa, de cómo respiro. Pero no nos adelantemos. Antes de hablar del presente caótico, déjenme contarles cómo llegué aquí. Cómo empezó todo, o cómo me engañé pensando que estaba enamorada del hombre ideal. Yo conocí a Tomás en la universidad. Tenía 24 años, acababa de salir de una relación horrible con un tipo que solo hablaba de sí mismo, y Tomás apareció como si hubiera salido de una novela romántica. Era considerado, era divertido, y sobre todo, parecía tener la capacidad de formar conversaciones profundas sin convertirlo todo en un debate filosófico innecesario. Yo me enamoré rápido. Muy rápido. Demasiado rápido. Y sí, conocí a Gloria desde el principio. Cuando la vi por primera vez, pensé que era, ¿cómo decirlo sin sonar cruel? Intensa. Ese tipo de mujer que te mira como evaluando si eres digna de tocar la puerta de su casa, mucho menos de ser novia de su único hijo varón. Pero yo estaba enamorada. Y cuando estás enamorada, tu cerebro funciona como una computadora vieja, lento, ruidoso y con la mitad de los cables desconectados. Todo lo que debería haber sido una alerta roja, yo lo veía como bueno, que mamá no quiere lo mejor para su hijo, ¿verdad? Spoiler, no era eso. La casa de mis sueños, y la pesadilla de ellos. 5 años después, mi papá murió. No voy a entrar en detalles porque todavía me duele, pero él era mi mejor amigo, mi mayor apoyo, y la única razón por la que hoy tengo la casa donde vivo. La casa, la casa. Una hermosa propiedad de 2 pisos, con jardín, piscina, garaje doble y una vista que parece de revista. Valuada en alrededor de $2 millones. Sí, 2 millones, lo escribo y aún me parece irreal. Mi papá la compró hace 20 años, hizo reformas, construyó un estudio, plantó árboles, convirtió ese lugar en un hogar, y me la dejó a mí. Solo a mí. Cuando Tomás supo de la herencia, lloró de emoción. Cuando Gloria se enteró, lloró también, pero por otras razones. No pasaron ni 3 meses desde que nos mudamos cuando escuché el primer comentario sospechoso. Ay, Laurita, esta casa es perfecta para formar una familia. Qué bueno que mi Tomás siempre supo escoger con quién unir su vida. Lo ignoré. Pensé que se refería a mí, a mi personalidad, a mi estabilidad. No entendí que en su cabeza ya había montado una historia completamente diferente. Para ella, Tomás y ella misma eran los verdaderos responsables de esa casa. Dice Gloria que su hijo siempre trabajó duro para darle lo mejor a su familia. Que gracias a su apoyo emocional, Tomás ha llegado donde está. Que, por supuesto, esta casa es fruto de un matrimonio estable. Repito, la casa estaba a mi nombre, dejada en testamento, y mi esposo jamás había pagado ni un clavo de ella. Pero la señora vive en su propio universo paralelo. Las primeras señales de locura inmobiliaria. El primer mes, Gloria empezó a visitar la casa como si tuviera un pase VIP ilimitado. Llegaba sin avisar, a veces con bolsas de supermercado, a veces con cajas misteriosas llenas de cosas que no pedí. Una vez trajo un juego de sábanas que según ella iban mejor con la vibra de la habitación principal. No con mi vibra, ojo, con la de ella. Otro día apareció con un cuadro gigante de un paisaje de montaña y dijo que quería ponerlo en la sala. ¿Dónde lo colgamos?, preguntó sonriendo. Y yo, todavía ingenua. Oh, Gloria, gracias, pero esa pared ya está decorada. Ella. Ay, Laurita, esa mujer que vivía aquí antes quizá tenía mal gusto. Pero esta es nuestra casa ahora.
Hay que ponerla bonita. Nuestra. Esa palabra me hizo ruido, pero lo dejé pasar. Estaba en duelo por mi papá, estaba cansada, estaba emocionalmente vulnerable. No quería pelear. La manipulación empieza. Lo peor no fue la decoración. Lo peor fue cuando Tomás empezó a repetir frases que no eran suyas. Mi mamá dice que deberíamos convertir el estudio en una habitación para ella, por si pasa la noche. Mi mamá piensa que deberíamos ampliar la cocina. Mi mamá cree que esta casa necesita una mejor administración. Una mejor administración. Como si fuera una empresa en quiebra. Yo siempre respondía con calma, pero por dentro hervía. Le decía, la casa es mía, Tomás. Eso no lo decide tu mamá. Y él siempre salía con lo mismo. Amor, no seas así. Ella solo quiere ayudarnos. Ayudarnos. Claro. Gloria no quería ayudar. Gloria quería controlar. La amenaza del divorcio. Hasta aquí, todo lo que les cuento eran pequeñas señales, pequeños sustos, lo típico en una historia de suegra invasiva. Pero entonces llegó el día. El día en que me di cuenta de que estas dos personas realmente habían construido una historia en su cabeza completamente ajena a la realidad. La escena fue tan absurda que todavía me río cuando lo recuerdo. Tomás llegó del trabajo con cara de mártir griego, como si hubiera descubierto que la vida era una mentira. Se sentó en el sofá como si estuviera en una novela y me dijo, Laura, creo que deberíamos hablar del futuro de esta casa. Yo ya sabía por dónde iba, pero fingí calma. ¿Qué pasa? Mi mamá está muy preocupada. Dice que tú no estás cuidando bien lo que hemos construido juntos. ¡Ay Dios! Tomás, le dije, tú no has construido esta casa. No has pagado esta casa. No la has heredado. No tiene nada que ver contigo. Y ahí explotó. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu esposo. Todo lo tuyo es mío también. Yo me quedé en silencio. Él continuó. Y si no estás dispuesta a reconocer eso, entonces quizá deberíamos divorciarnos. Sí. Frío. Directo. Como si estuviera hablando de dividir una pizza y no de terminar un matrimonio. Yo solo lo miré. Y entonces dije algo que jamás olvidaré. Perfecto. Divorcémonos. Y mañana mismo te mudas tú y tu mamá. Juntos. Así podrán seguir su relación enfermiza donde quieran. Excepto aquí, porque esta casa es mi herencia. La cara de Tomás fue un poema. Y Gloria, que estaba escuchando detrás de la puerta, porque obvio lo estaba haciendo, entró indignada. ¡Qué falta de respeto! Nosotros hemos trabajado tanto por esta casa. Y ahí, yo simplemente me reí. Una risa larga, muy larga. Una risa que probablemente hizo que ambos pensaran que estaba perdiendo la cordura. Ahí empieza la verdadera historia. Lo que nadie sabía en ese momento era que yo tenía preparada una serie de documentos, correos, mensajes y pruebas que demostrarían sin lugar a dudas que la casa está a mi nombre. Ellos no pueden reclamar nada. Gloria, irónicamente, tenía prohibido legalmente vivir aquí porque tiene antecedentes de acoso. Sí, eso viene más adelante. Y Tomás, bueno, Tomás estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando alguien intenta quitarme lo que me pertenece. Pero eso, lo dejo para la parte 2. Porque esto, queridos lectores de Reddit, apenas es el comienzo. La parte donde ellos empiezan a perder la cordura llega después. Y les prometo que se volverá cada vez más ridículo, doloroso y, para ser honesta, un poco cómico. La mañana en que los dos mostraron su verdadera cara. Lo primero que hice al despertar fue preparar café. No porque necesitara energía, sino porque necesitaba un ritual que me recordara que tenía control de mi vida. La cocina estaba silenciosa, excepto por el sonido de la cafetera. Tomás bajó las escaleras minutos después, con una cara entre culpabilidad y altanería, como si él fuera la víctima de todo. Se sentó frente a mí sin saludar. Y entonces, sin respirar siquiera, soltó. Mi mamá vendrá hoy. Tenemos que hablar los tres. ¿Sobre qué? Le pregunté, sabiendo muy bien la respuesta. Sobre la situación de la casa. Respiré hondo. Tomás, tú y tu mamá no tienen nada que hablar sobre una propiedad que no les pertenece. Él frunció el ceño, como si mis palabras fueran una ofensa bíblica. Esa casa es mía también. Soy tu esposo. La ley lo dice. Spoiler, no, la ley no lo decía. Y él lo sabía. Fue ahí cuando entendí que estaba en un punto sin retorno. No se trataba ya de un malentendido, ni de ignorancia. Era pura avaricia. Y peor, pura influencia de Gloria, que estaba convencida de que podía manipular la realidad hasta que encajara en su narrativa. Antes de contestarle, sonó el timbre. Exacto, ella había llegado antes de tiempo. Gloria entra como si fuera la dueña.
y yo la dejo quedar en ridículo. Abrí la puerta, no porque quisiera, sino porque estaba lista para lo que tenía que pasar. Gloria entró caminando como si estuviera en su propio palacio. Traía un bolso enorme, gafas de sol puestas, a pesar de que era un día nublado, y un aire de superioridad que casi podía oler. «Buenos días, Laura», dijo sin mirarme directamente. «Tenemos que aclarar algunas cosas. Tomás está muy angustiado». Tomás apareció detrás de mí como un cachorro siguiendo a su dueña. «Sí, amor», le dijo él a su madre, aunque el amor iba claramente dirigido a ella, no a mí. Literalmente me erizó la piel. Gloria se sentó en el sofá, cruzó las piernas y empezó. «Querida, esta situación nos tiene muy preocupados. Tomás y yo creemos que estás haciendo decisiones impulsivas. Esta casa necesita una dirección clara. Y como familia, debemos decidirlo juntos». «Familia. Dios mío. Gloria», le dije, «esta casa no es tuya. Esta casa no es de Tomás. La casa es mía. La heredé de mi padre. Está a mi nombre. No hay nada que discutir». Ella sonrió. Una sonrisa que parecía decir «pobre niña ignorante». «Laura, Laura, Laura, cuando te casas, todo se comparte. Todo se vuelve de la pareja. Tú sabes, régimen marital, bienes, esas cosas». Me quedé mirándola unos segundos. Después fui al escritorio, saqué una carpeta roja y la coloqué en la mesa. Tomás palideció. Gloria levantó las cejas. «¿Y eso?» «Documentos», respondí. «Certificado de herencia. Escritura original. Avalúo. Y el régimen bajo el cual Tomás y yo nos casamos». Saqué la hoja correspondiente. «Separación de bienes». Y sonreí. La cara de Gloria se descompuso como si acabara de ver que alguien tiraba su corona al inodoro. Eso no puede ser», balbuceó. «Lo firmamos antes del matrimonio», dije. «Tú estabas ahí, Tomás. ¿O tu mamá te dijo que firmara sin leer?» Gloria lo volteó a ver, horrorizada. Tomás bajó la cabeza. Y ahí supe que acababa de ganar la primera batalla. Entonces ella pierde el control, y yo la dejo seguir. Cuando la gente como Gloria siente que está perdiendo poder, no acepta la derrota. No. Se vuelven más agresivos, más irracionales. Y así pasó. Gloria se puso de pie, empezó a caminar por la sala como un animal enjaulado. «Esto no es así», decía. «Yo he puesto tanto en esta casa. He invertido tiempo, energía. He ayudado a Tomás toda su vida. Esto debería considerarse parte de la familia». Yo la observaba con los brazos cruzados. «Gloria», dije, «emocionalmente entiendo que te guste la casa. Pero legalmente no tienes derecho ni a respirar aquí sin permiso». Ella abrió la boca, indignada. Y entonces, como si el universo quisiera regalarme un momento perfecto, sonó su propio teléfono. Gloria contestó y, sin darse cuenta de que el volumen estaba altísimo, se escuchó claramente. «¿Ya estás en la casa de tu hijo? ¿Lograste convencer a la esposa para que firme?» «¿Firmar qué?» Gloria colgó de golpe, con cara de pánico. Tomé aire. «¿Firmar qué cosa, Gloria?» Ella se quedó en silencio. Tomás también. Fue entonces cuando me di cuenta. Tenían un plan. Un plan que involucraba hacerme firmar algo para ceder derechos de la casa. El nivel de descaro era bíblico. Tomás muestra su verdadera cara, y es peor de lo que imaginaba. Tomás finalmente habló. «Laura», dijo, «creo que lo mejor sería que firmaras un acuerdo. Para que los tres tomemos decisiones sobre la casa. Es lo justo». Yo casi me río. «¿Justo para quién, Tomás? ¿Para ti? ¿Para tu mamá?» Él apretó los labios. «Para todos», repitió. «No es sano que tú tengas todo el control». Me quedé en silencio unos segundos. Luego dije, «Tomás, ¿crees que tu mamá debería tener control sobre la casa?» «Ella es parte de mi vida», respondió. «Y si tú no la respetas, entonces no nos estás respetando a ninguno de los dos». Lo miré fijamente. «¿Estás diciendo que si no cedo derechos sobre la propiedad que heredé de mi padre, estoy faltando el respeto a tu mamá?» «Sí», respondió él, con una seguridad asquerosa. Ahí supe que Tomás no solo era dependiente. Era cómplice. A Gloria se le ocurre una idea brillante y completamente ilegal. Y entonces ocurrió una de las escenas más absurdas de toda esta historia. Gloria, viendo que no lograba nada, soltó. «Muy bien. Si tú no quieres contribuir, entonces Tomás y yo vamos a buscar asesoría legal. No te puedes quedar con esta casa así como así». Yo me quedé viéndola como si hubiera dicho que iba a demandar al sol por salir por las mañanas. «¿Asesoría legal?», pregunté suavemente.
Sí, dijo ella. Vamos a demostrar que Tomás merece parte de lo que ha construido conmigo. Yo respiré hondo para no gritar de risa. Gloria, dije, tú no has construido nada aquí. Ella dio un golpe en la mesa. He contribuido emocionalmente. Ese fue el mejor momento de toda la mañana. De verdad. Tomás cerró los ojos, como resignado. Yo solo dije, pues mucha suerte explicándole a un juez que contribución emocional te da derecho a una casa de $2 millones. Ella dio media vuelta y salió hecha una furia. Tomás la siguió. Y yo me quedé en el sofá pensando. Esto apenas comienza. La demanda ridícula, sí, lo intentaron. Una semana después, recibí una notificación. Tomás estaba demandando. Sí, leyeron bien. Mi esposo había presentado una demanda solicitando participación proporcional en la propiedad familiar, reconocimiento de contribución marital indirecta, derecho de uso compartido de la vivienda. ¿La razón? Mi madre y yo hemos contribuido a la estabilidad emocional del hogar. No me lo estoy inventando. Literalmente decía eso. Llamé a la abogada que siempre había manejado los asuntos de mi padre, una mujer seria, elegante y con cero tolerancia a los idiotas. Le envié la demanda. Una hora después me llamó, muerta de risa. Laura, cariño, ¿tu esposo está bien mentalmente? Yo suspiré. No lo sé, Ana. Pero sospecho que no. Te lo digo porque esto. Y se escuchó como hojeaba papeles al otro lado del teléfono. Esto no solo es ridículo. Es perdible en menos de 10 minutos. No tienen absolutamente nada a su favor. ¿Quieres que lo aplastemos de inmediato o prefieres jugar un poco? Ahí supe que estaba en manos de la abogada correcta. Los secretos financieros salen a la luz. Antes de responderle, Ana me pidió algo. Necesito ver tus cuentas conjuntas y todo lo que Tomás aporta al hogar. Le envié todo. 3 días después me llamó de nuevo. La primera frase que dijo fue: Laura, cariño, tu esposo no solo no tiene derechos sobre tu propiedad, es que, además, tiene deudas. Me quedé congelada. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Tarjetas de crédito, préstamos pequeños, compras compulsivas, y lo más interesante, pagos recurrentes a cuentas que no pertenecen ni a ti ni a la casa. ¿Qué significa eso? Ana hizo un silencio significativo. Significa, Laura, que es muy probable que Tomás esté financiando a alguien más. Mi estómago cayó al piso. Podía ser cualquier cosa. Otra mujer. Su mamá. Un hobby oculto. O algo peor. Pero yo ya conocía a Tomás. Y tristemente, ya conocía a Gloria también. No me sorprendió cuando Ana añadió: uno de los pagos va directamente a la cuenta de Gloria. Me llevé la mano al pecho. Tomás no solo era dependiente. Estaba financiando la vida de su mamá sin decírmelo. Y lo hacía con dinero que entraba a la cuenta conjunta a la que yo aportaba el 90%. Un silencio largo se instaló entre nosotras. Finalmente Ana dijo: si quieres, podemos usar esto a tu favor. Lo dejaría sin posibilidad de reclamar absolutamente nada, y podríamos incluso pedirle que te reembolse. Hazlo, respondí sin dudar. Ese fue el día en que supe que mi matrimonio ya no solo estaba roto, estaba podre. Gloria intenta meterse a la casa. Literalmente. 2 días después de recibir la demanda, escuché golpes en la puerta. Golpes fuertes. Urgentes. Me acerqué y escuché la voz de Gloria. Ábreme, Laura. Abre ahora mismo. No tenía cita, no tenía permiso, no tenía nada. Abrí la puerta con el seguro puesto. ¿Qué quieres? Quiero entrar. Esta es mi casa también. No lo es. Sí lo es. Gloria, legalmente no puedes entrar. No eres dueña ni residente. Ella intentó empujar la puerta. Abre. Soy la madre de Tomás. Y yo soy la dueña, dije, y cerré la puerta de nuevo. Los gritos se escucharon desde la calle. Los vecinos salieron a mirar. Fue tan escandalosa que terminé llamando a la policía. Cuando llegaron, Gloria intentó convencerlos de que yo la estaba secuestrando afuera de la casa. El policía la miró con una cara de: señora, por favor. Y entonces, cuando le pidieron identificación, ella tuvo que decirlo. No vivo aquí. Esa confesión fue oro puro. Los policías la retiraron de la propiedad. Tomaron nota del incidente. Y me dijeron que si volvía, podía poner una orden de restricción. La conversación final con Tomás, antes de lo inevitable. Esa misma noche Tomás llegó furioso. ¿Por qué llamaste a la policía? Me gritó. Porque tu mamá intentó entrar por la fuerza. Ella solo estaba preocupada por mí. Yo me reí. No pude evitarlo. ¿Preocupada?
¿Preocupada por qué? ¿Por la casa que quiere quitarme? ¿Por el dinero que te deposita en secreto? ¿O porque se está metiendo en asuntos que no le competen? Tomás se quedó congelado. ¿Qué? ¿Qué dinero? Sabemos de las transferencias, Tomás, dije. Mi abogada revisó todo. Sabemos que llevas años financiando a tu mamá a mis espaldas. Y sabemos que no aportas prácticamente nada a este hogar. Él se quedó callado, completamente derrotado. Ella lo necesitaba, susurró finalmente. ¿Y yo no? Pregunté. ¿Tu familia no? ¿Tu hija no? No respondió. Tomás, dije con calma, pediste el divorcio. Y te lo daré. Pero te vas a ir con lo que trajiste. Y eso es, nada. Él empezó a llorar. No de arrepentimiento. De miedo. Miedo a enfrentar una vida donde su mamá no pudiera salvarlo de sus errores. Yo también recuperé algo más que dignidad. Los días siguientes fueron raros. Tristes. Pero también liberadores. Por años viví pensando que Tomás era un buen hombre atrapado por su mamá. Pero ahora veía todo con claridad. Tomás no era una víctima. Era un voluntario. Y yo había vivido con miedo, con culpa, con dudas. Esa culpa desapareció cuando encontré algo que no esperaba. Un diario antiguo de mi papá, guardado en el estudio. En él, hablaba de mí. De cómo él siempre quiso que la casa fuera un refugio para mi vida, para mis sueños, para mi independencia. De cómo él sabía que algún día me tocaría defenderla. No sé si creer en señales. Pero ese día lloré como no lloraba desde su muerte. Y con cada lágrima, sentí como algo en mí se reconstruía. Mi dignidad no solo había vuelto. Había crecido. El día que la demanda se derrumbó. 2 semanas después, Tomás se presentó en la audiencia con Gloria detrás, vestida como si fuera a un funeral. Probablemente era el suyo. Mi abogada, Ana, habló 5 minutos. 5. Presentó la escritura de la propiedad, el régimen de separación de bienes, las pruebas de que Tomás no aportaba nada económicamente, las transferencias ilegales, el intento de manipulación para hacerme firmar, y el incidente policial donde Gloria exigió entrar a la fuerza. El juez no tardó ni 3 minutos. Demanda rechazada. Y luego, señor Tomás, le sugiero asesoría psicológica. Señora Gloria, manténgase alejada de la propiedad. Señora Laura, usted es la única propietaria legal. Ese día, al salir del tribunal, Gloria me dijo, esto no ha terminado. Y yo sonreí. Para mí, sí terminó. Tomás se mudó a un pequeño apartamento pagado por su madre. Gloria dejó de aparecer, al menos físicamente. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré. Pero aún falta la parte más intensa. Porque cuando Tomás se fue, empezó a enviarme mensajes. Mensajes que revelaron una parte oscura que jamás imaginé. Y detrás de esos mensajes, había un secreto aún mayor. Uno que involucra a una tercera persona que estaba escondida en todo esto desde antes de que yo sospechara. La mañana después del intento fallido de Gloria para meterse a la casa, yo estaba sentada en la cocina con una taza de té de manzanilla que sabía más a derrota que a tranquilidad. Había dormido poco. En mi mente, repetía una y otra vez el momento en que Gloria gritaba en la entrada pidiendo que la dejaran pasar, como si tuviera algún derecho sobre mi hogar. Había algo en su desesperación, aunque fuera enfermiza, que no lograba sacarme de la cabeza. No era solo capricho. Era miedo. Miedo real. Miedo visceral. ¿Pero miedo a qué? La respuesta llegó a las 10:17 de la mañana cuando 2 agentes tocaron mi puerta. Toqué la pantalla del timbre y vi a 2 policías uniformados, serios, con el porte de alguien que no venía a preguntar por un perro perdido. Respiré hondo. «Hey, ¿señora Laura Valdés?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo. Recibimos un reporte de que usted está reteniendo propiedad personal de su esposo y su suegra, incluyendo documentos importantes, objetos personales, y que usted está impidiendo que entren a la residencia, la cual alegan que les pertenece». Ese segundo, me quedé helada. No porque creyera que me podían arrestar, sino porque entendí algo más profundo. Este era el último recurso de Gloria. No pudo manipularme. No pudo intimidarme. No pudo meterme miedo. Así que ahora quería convertir mi casa en una escena policial. Respiré hondo. Me enderecé. Y respondí con la tranquilidad más calculada que jamás había tenido. Oficial, esta es mi casa. Está en mi nombre. Es mi herencia. Y tengo los documentos aquí mismo si quiere revisarlos. Los policías se miraron. Yo lo sabía. En cuanto mencionas documentación, todo cambia. Les mostré la escritura original firmada por mi padre.
El testamento. Los pagos de impuestos a mi nombre. La declaración de bienes previa al matrimonio. Cuando terminé, el oficial hizo algo que me tomó por sorpresa. Asintió con una mezcla de alivio y ligera molestia. Señora Valdés, dijo, gracias por su cooperación. Me temo que alguien nos ha hecho perder el tiempo. Y entonces añadió, le sugiero que considere presentar una denuncia por reporte falso. Esto no fue un malentendido. Esto fue claramente intencional. Le agradecí, cerré la puerta, y me derrumbé contra ella en cuanto estuvieron fuera de vista. No lloré, no grité, no temblé. Solo, entendí. Tomás y Gloria no iban a detenerse. Ni aunque eso significara meterme en problemas legales. Ni aunque eso implicara involucrar a la policía. Ni aunque eso destruyera a nuestra hija emocionalmente. Era una guerra. Y yo tenía que defenderme. Pero ese día, no sabía que la batalla real apenas estaba comenzando. La transferencia que abrió el infierno. Esa misma tarde, mi amiga Clara vino a casa para acompañarme un rato. Después del estrés de la mañana, necesitaba a alguien cuerdo cerca. Mientras hablamos, mi celular vibró con una notificación del banco. Pensé que era algo rutinario. Pero cuando abrí la aplicación, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Había una transferencia reciente desde nuestra cuenta de ahorros conjunta. Una transferencia grande. 5 cifras grandes. Destino. Fundación Vida Serena, programa de acompañamiento personal masculino. Yo parpadeé. ¿Una fundación? ¿Un programa de qué? ¿Y por qué Tomás habría enviado semejante cantidad a eso? Clara se acercó. ¿Qué es eso? Preguntó. No sabía. Pero iba a averiguarlo. Busqué el nombre en Internet. Los primeros resultados fueron inocentes. Parecía una organización de apoyo emocional para hombres jóvenes. Pero cuando encontré la página correcta, me quedé sin aire. El programa al que Tomás enviaba dinero no era un programa de salud mental. Era un servicio de compañía premium masculina para hombres con dificultades emocionales o relacionales. Traducción. Escort masculino. A precio de lujo. Clara abrió los ojos. No. Laura, ¿eso es lo que creo que es? No necesité responder. Ella leyó mi expresión. Pero había algo más. Había un nombre asociado a los pagos. Un nombre repetido en todas las transacciones. Marco A. Clara tomó mi celular como si de pronto fuera radiactivo. Espera. ¿Marco A? ¿Ese mismo que Gloria dijo que era solo un compañero de gimnasio, de Tomás? La sangre se me congeló. Ese nombre, yo lo había escuchado antes. En rumores. En comentarios incómodos. En conversaciones que Tomás cortaba cuando yo entraba a la habitación. Era ese amigo que Gloria siempre defendía como si fuera un santo. Ese amigo que Tomás veía para liberar estrés. Ese amigo al que le había regalado un reloj de casi $1000 el año pasado supuestamente para su cumpleaños. No sabía qué sentir. No sabía dónde empezar a procesar. Pero sí sabía algo. La casa nunca había sido el verdadero problema. Yo tampoco. Lo que Tomás intentaba proteger era su doble vida. La historia que nadie quería contarme. Pero yo necesitaba saber. Durante años, observé cómo Gloria manejaba la vida de Tomás como si él nunca hubiera dejado de ser un niño de 6 años. Pero ese día, necesité entender. Necesité saber qué tan profundo llegaba la manipulación. Así que fui directamente a la fuente. El tío de Tomás, don Enrique. Un hombre tranquilo, que siempre había mirado nuestras dinámicas familiares con una mezcla de frustración y lástima. Nunca opinaba. Nunca intervenía. Pero siempre estaba observando. Cuando llegué a su casa, me abrió la puerta con una expresión preocupada. Supe lo de la policía, me dijo sin rodeos. Pasa, hija. Tenemos que hablar. Nos sentamos. Me sirvió café. Y sin que yo tuviera que preguntar, comenzó a hablar. Laura, lo que estás viviendo no empezó ahora. No empezó contigo. Empezó hace mucho tiempo, cuando Tomás era apenas un niño. Yo lo escuchaba, con las manos frías, el corazón acelerado. Gloria siempre quiso tener un hijo que dependiera de ella, continuó Enrique. Desde pequeño, Tomás no podía ir a ninguna parte sin su supervisión. Ella lo aisló de amigos, de actividades, de decisiones. Lo educó para creer que el mundo era peligroso, y que solo ella podía protegerlo. Yo tragué saliva. ¿Y su padre? Pregunté. Su padre intentó poner límites, respondió Enrique, mirando su taza, pero Gloria lo aplastó emocionalmente. Y cuando él finalmente se cansó y pidió el divorcio,
Ella convenció a Tomás de que su padre los había abandonado. Sentí un nudo en el estómago. Era exactamente la táctica que había usado conmigo. La misma. Enrique continuó. Cuando Tomás entró a la universidad, conoció a Marco. Un muchacho listo, pero con un talento increíble para detectar debilidades ajenas. Gloria lo vio enseguida. Y en vez de alejar a Tomás, se aseguró de mantener a Marco cerca. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Enrique me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Porque Marco era la herramienta perfecta. Le daba a Tomás lo que ella no podía: atención joven, admiración, compañía y dependencia emocional. Mientras Tomás se sintiera necesitado por Marco, seguiría siendo vulnerable. Y mientras fuera vulnerable, seguiría siendo controlable. El rompecabezas encajó. En un golpe seco. Como una puerta que se cierra con furia. Tomás no solo estaba siendo manipulado. Estaba siendo usado. Y Gloria lo había permitido. ¿Ella sabía de? Pregunté sin terminar. Lo sabía desde el principio, dijo Enrique sin vacilar. Pero prefirió eso antes que perder su influencia sobre él. No te sorprendas, Laura. Gloria no quiere que Tomás sea feliz. Quiere que Tomás sea suyo. La verdad me cayó como un balde de agua helada. Toda la historia, toda la dinámica, todo ese matrimonio lleno de silencios incómodos y mentiras chiquitas. Yo nunca tuve una oportunidad real. Eso dolió, pero también me liberó. El mensaje que lo cambió todo. Esa noche, cuando llegué a casa, estaba emocionalmente agotada. Sin embargo, todavía faltaba el golpe final. Tomás me escribió. Sabía que eventualmente lo haría. Pero no esperaba esto. Tomás, sé que descubriste lo de Marco. Él no tiene la culpa. Yo no sé quién soy sin él. Leí ese mensaje 10 veces. Yo no sé quién soy sin él. No sin su madre. No sin su esposa. No sin su hija. Sin él. Marco. El verdadero centro emocional de su vida. El verdadero motivo detrás de todo. Incluyendo intentar quedarse con mi casa. Respiré hondo. Y por primera vez, sin enojo, le escribí. Tomás, tú nunca quisiste una esposa. Quisiste una cuidadora. Una excusa. Y un techo donde esconder tu vida paralela. Esperé respuesta. Nunca llegó. Esa fue su forma de confirmar todo. El cierre que nunca vi venir. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, abogados y decisiones. Tomás se mudó al apartamento de su madre. Y Gloria, humillada después de que la policía descubriera su denuncia falsa, desapareció durante semanas. Mi abogada preparó todo para el divorcio. Rápido, limpio, irreversible. Pero la verdadera sorpresa vino cuando abrí la puerta una mañana para encontrar un sobre sin remitente. Dentro, una carta, escrita a mano, con letra temblorosa. Era de Tomás. No era una carta de amor. No era una disculpa. No era un intento de volver. Era una despedida. En ella, confesaba cómo Gloria había moldeado toda su vida. Cómo él nunca aprendió a ser un adulto. Cómo había encontrado en Marco una forma de sentirse vivo sin darse cuenta de que lo estaba destruyendo. Y cómo yo había sido, en sus palabras, la única persona que realmente intentó darme una vida normal, y yo no supe qué hacer con eso. No lloré. No me rompí. No me enfurecí. Solo sentí un cierre. Un cierre suave. Honesto. Y necesario. Al final de la carta, escribió: la casa siempre fue tuya. Gracias por no quitarme la dignidad que yo mismo destruí. Yo respiré hondo. Salí al jardín. Y por primera vez en meses, no sentí miedo. No sentí presión. No sentí invasión. Sentí paz. La verdadera victoria no fue ganar la casa. Fue recuperar mi vida. Y cerrarlo todo, sin convertirme en lo que ellos querían que fuera. El divorcio salió a mi favor en absolutamente todo. La casa quedó en mi nombre, sin disputas. La custodia también. Gloria intentó apelar. El juez la reprendió por conducta manipuladora. Y la dejó fuera del proceso para siempre. Marco desapareció. Como era de esperar. Nunca estuvo allí por amor. Solo por conveniencia. Tomás comenzó un tratamiento psicológico. Y aunque ya no forma parte de mi vida, deseo que algún día se encuentre a sí mismo. Pero ya no es mi responsabilidad rescatarlo. Yo me quedé en mi casa. Con mi hija. Con mi paz. Con mi libertad. Y cada vez que camino por el pasillo principal, recuerdo algo. No fue una guerra por ladrillos. Fue una guerra por dignidad.
Y la recuperé.